Compañeros, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que se encuentren todos muy bien. Eh, Estamos todos. ¿Quién falta? Diego, si sabe de alguien que no vaya a asistir, que no esté presente en el momento, me cuenta. Buenos días. Buenos días, Mauricio. Esto Buenos ya se días, los ingeniero, pido buenos ahora días. a los compañeros de que se registren ahí en el chat para saber quiénes están presentes. Hoy no tengo el listado de los inspectores. Entonces ellos ya se van a inscribir ahí en el chat para que tengamos conocimiento. No hay ninguna persona autorizada para estar ausente en la reunión de hoy. Que se supone que no esté, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, compañero Felipe Jaimes, no lo veo. Don César, ya había don César. Buenos días, don César. Sí, señor, buenos días. Buenos días. Aquí acabo de aparecer. Don Felipe, buenos días. Don Diego Vega, tampoco lo veo. Eduard está conectado. Buenos días. No, tampoco. Listo. Sí, buenos días. Ahí ya me puse en el chat el nombre mío. Bueno, buenos días. Listo. Manuel. 4. Ángel Yesid. Ya lo vi. Buenos días, Ángel Yesid. Buenos días. Listo. Por aquí. Compañero Brian. No lo veo. Listo. Diego. Sí, Mauricio, cuéntame. Listo, Diego. Pues así por encimita no veo al compañero Diego Vega. Listo, para tenerlo ahí en cuenta entonces, por favor. Listo, sí, señor. Listo, compañeros. Entonces, otra vez, muy buenos días. Muchas gracias por la madrugada. Aquí estamos entonces con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es sobre vacíos internos. Es un tema por cuestiones de auditoría que ya la tenemos encima para recordarles. La auditoría es el lunes, si Dios quiere. Tenemos esta semana auditoría del sistema de gestión de la calidad, el lunes, y la otra semana de arriba tenemos auditoría con ONAC. La auditoría de calidad, a cualquiera nos pueden llamar, ¿listo? Cualquiera pueden llamarlo, preguntarles cómo es su proceso, si le explicaron qué era el sistema de calidad, si conoce las políticas de la empresa. Entonces, por ahí en los procedimientos que nosotros tenemos, por ahí en la página de YouTube de Gama, hay unos videitos explicando sobre las políticas de calidad. Más tarde se los comparto. Y les recomiendo que se estudien eso, porque en cualquier momento los pueden llamar a ustedes
y preguntarles si conocen las políticas de gama, misión, visión, etcétera, listo, para que lo tengan pues muy en cuenta. Bueno, lo que vamos a hacer entonces hoy es una presentación sobre vacíos internos. Son actividades que se llaman poco frecuentes, no las vemos todos los días, entonces por eso es que pues es muy importante porque ustedes tienen alcance en todo este tipo de actividades, así no las usen, no las hagan. Como les digo, pues con la auditoría encima, en cualquier momento pueden llamar a cualquiera de ustedes y decirle, compañero, viaje por favor a Bogotá, que usted es el que va a presentar la auditoría. Listo, para que lo tengamos muy, muy presente. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a presentar acá este videíto. Si están viendo ahí la pantalla y están escuchando bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Esto es un caso real de un vacío interno real de un edificio, un proyecto que estamos haciendo en este momento en Medellín. En este momento se está haciendo, lo tenemos desde los cimientos, pues desde que estaba en la planta, los planos arquitectónicos de este proyecto y lo hemos estado acompañando. Aquí tenemos pues un caso real de un vacío interno. Les voy a mostrar cómo está construido en este momento, cómo está sobre planos, para que veamos qué es lo que debemos evaluar en caso de tener un vacío interno. ¿Listo? Bueno, entonces acá nos encontramos, acá tenemos este vacío. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos evaluar en el vacío? El techo, el realce que tenemos del techo. En muchas ocasiones pues nos han dicho, tenemos el concepto de pronto de que el techo debe tener un realce, una separación en sus cuatro caras, en sus cuatro lados, y eso es falso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de este vacío, tenemos acá la separación, pero mire que tenemos el techo, tenemos acá el techo con su caballete, su caída de su desnivel pues a los lados, pero aquí en esta parte está cerrado y en esta otra parte también está cerrado, ¿cierto? Solamente está destapadito a un lado y al otro lado. ¿Qué me dice la norma? Que el vacío debe tener el domo, la separación, debe tener un porcentaje dependiendo del área de ventilación, del área en planta que tenga el vacío, ¿cierto? Enseguida vamos a mirar eso. Pero en ninguna parte de la norma dice que tiene que estar destapado en los cuatro lados. Simplemente, si este espacio de acá, sumado a este otro espacio de acá, me da la separación que yo necesito, ya, con eso me cumple el vacío. Con eso es suficiente. ¿Qué me dice entonces la norma? El concepto de vacío es que tenga cuatro lados, cuatro caras completamente cerraditas, ¿cierto? Entonces ahí tiene sus cuatro caras, sus cuatro lados, y es completamente cuadradito, ahí para abajo. Por ahí abajo se ve el patio pues del primer piso, enseguida se los voy a mostrar. Y entonces él está completamente acá cerrado, pues acá no tiene las ventanitas, apenas se está construyendo el edificio. Este es pues como el último piso. Que nosotros tendríamos que hacer en caso de este vacío interno es evaluar cuál es la distancia, cuál es la separación que tiene acá, y con eso decimos si nos cumple o si no nos cumple esa separación de ese vacío. Listo, entonces ahí podemos observar en la parte inferior tenemos la separación de los apartamentos. Entonces, a partir de aquí para acá es un apartamento y de este lado para acá es otro apartamento. ¿Cómo está la cuestión aquí? Esto es una cocina y esto es otra cocina. Acá va a tener un ventanal, tienes un ventanal, debe tener una rejilla, una abertura de ventilación, y si tiene ductos de evacuación, calentadores tipo B o C, van a salir por este extremo a evacuar aquí a este vacío, en el caso de que el vacío sea para ventilación y para evacuación. ¿Listo? Entonces ahí se puede observar.
Y como pueden ver, pues es igual, tiene las cuatro caras en los 4 lados. Listo, aquí está pues el acceso. Aquí se puede observar, salimos por una de las habitaciones. Pues la idea es que se supone que en un proyecto esto va a estar cerrado. Nosotros no vamos a tener la forma de sacar la cabeza y mirar, pues, a ver cómo está para abajo o cómo está para arriba. Debe haber alguna ventanita, la ventana del baño puede ser, o la misma ventana por donde están sacando las ventilaciones. Sacamos un poquito, no sé, abrimos la celosía, podemos sacar el flexómetro por uno de esos huequitos, tomamos la medida, lo que debemos saber, el largo por el ancho, para poderle sacar el área a ese vacío, ¿cierto? Entonces aquí ya se puede apreciar mucho mejor. Aquí ya se puede apreciar mejor la separación de los dos apartamentos, el patio del apartamento 1, el patio del apartamento 2 y este vacío como tal. Entonces, pues aquí ya tenemos un apartamento, la cara de un apartamento y la cara del otro apartamento. Y acá ya nos aparece, pues, si miramos hacia la parte de arriba, ahí ya está el, el techo de este vacío como tal. Listo. Entonces aquí ya finaliza esta parte del vacío. La verdad no tiene, esta es una vista desde otro ángulo, desde otra ventanita, desde otra de las ventanas, entonces aquí ya se puede apreciar. Ya se puede apreciar la separación. Observamos entonces, esto tiene acá, debe tener una medida específica, el lado por el lado, según la norma me dice que debe tener un lado menor de un cierto valor, y el área multiplicamos lado por lado y me debe dar cierto valor para que el vacío pues me cumpla, me aplique, para yo poder tener en cuenta ese vacío. Y teniendo en cuenta eso, es la separación que va a tener ese techo. Dependiendo, Mauricio, dependiendo para qué se va a utilizar, no sé si es sistema de ventilación o de evacuación. Correcto, correcto, sí, señor. Ya enseguida miramos acá sobre planos. Ya enseguida vamos a mirar acá sobre el planito cómo es que nos aparece esa condición que acaba de mencionar acá el compañero Diego. Listo, pues básicamente es eso, no hay mucho que mirarle a un vacío, es tomar la medida acá del cuadradito, tomar la medida que hay arriba y listo. Eso es todo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ya nos vamos a la parte documental. Listo, muchachos. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que les acabo de presentar es este edificio. Espera, primero les voy a mostrar. Listo, este es el edificio que les acabo de mostrar. Aquí está el patio, que es donde tenemos la división del primer apartamento. Y acá en esta parte ya tenemos lo que es el vacío.
¿cierto? Entonces, este vacío dice que tiene un ancho de 3 metros y un largo de 3 metros. Entonces, el vacío tiene 3 por 3. ¿Cómo está este vacío? Entonces, tenemos acá que esta es la fachada del edificio. Acá está la fachada, primer piso que tenemos unos locales, y el edificio en total es de 2, 3, 4, 5 pisos y mansarda, ¿cierto? O el techo, pues aquí es ya donde está nuestra separación del vacío interno. Visto en un corte del edificio, entonces tenemos de esta manera. El patio, ojo con esta parte, el patio arranca desde el piso 2, desde el segundo piso. Observamos acá, este es el primer piso, que es donde están los locales comerciales. De este caso específico es donde están los locales comerciales, y el patio va a arrancar a partir del apartamento 201 o a partir del segundo piso. ¿Por qué es importante saber eso? Porque en la norma me dice, se piden unas condiciones para edificaciones de 1 a 6 pisos y se piden otras condiciones para edificaciones de 7 pisos en adelante. Suponiendo que este edificio sea de 7 pisos, si esto es de 7 pisos, pero resulta que es que el vacío está aplicándome a partir del segundo piso, ¿cierto? Porque el primer piso, que es el local, pues no me está comunicando con ese vacío, sino que me está comunicando aquí a partir del segundo piso. Si este edificio es de 7 pisos, pero el vacío como tal me está aplicando 6 pisos, yo le voy a aplicar el concepto de 1 a 6 pisos, porque esto no me está aplicando para nada el primer piso. O sea, yo no tengo en cuenta los 7 pisos. ¿Listo? Y eso es muy importante saberlo porque los cálculos son diferentes, las medidas son diferentes, las exigencias son totalmente diferentes. En este caso, pues el apartamento, el edificio es de 5 pisos, ¿cierto? Entonces, contamos el local, 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Y ya pues el último piso que sería donde está, a partir de donde está el techo. Tenemos varios tipos de vacío, de domos. Tenemos este, que es el ideal, el que todos quisiéramos tener, que es el techito con los 4 paralcitos y abertura libre en las 4 caras. Si tenemos abertura libre en las 4 caras, perfecto. Pero si no, entonces tenemos este, bueno, este tiene una abertura libre acá y abertura libre acá también. Si esto estuviera acá sellado y solamente tiene un área libre a un lado y al otro lado, como es el caso que acabamos de ver en el videíto, cumple. Lo mismo en este. Si solamente tiene esto acá libre, solamente tiene esto acá libre y esta parte pues está cerradita, está sellada acá. Entonces yo puedo aplicar esta abertura de aquí y la otra abertura del otro lado, cumple. Si me da el valor pues de lo que me está pidiendo la norma, listo, me cumple, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, acá el vacío, pues tengo el apartamento. Este es uno de los apartamentos, apartamento 302 y ya ese es el 301. Entonces, la mitad de este esquema es es un apartamento y la otra mitad es el otro apartamento. Pero los dos me van comunicando al mismo vacío. Por eso es que yo tengo que hacer la sumatoria de, de los artefactos que me vayan a comunicar a ese vacío. Entonces, yéndonos al informe de inspección, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo, decir si es un vacío, pues obviamente. Entonces, ¿cuenta con vacío interno? Listo. En el informe de inspección le vamos a marcar que sí es un vacío interno. ¿Para qué es ese vacío interno? Si es para ventilación o para evacuación o combinado, ¿cierto? Lo que nos decía pues Diego ahorita. Si ese vacío interno lo vamos a utilizar, digamos que lo vamos a utilizar solamente para ventilación, lo marcamos solamente para ventilación, entonces, listo, ahí ya voy a tener que empezar a cumplir unas condiciones. ¿Para cuántos pisos es? Entonces dijimos que en el planito
dijimos en este planito que esto era para 6 pisos, de 1 a 6. No tenemos en cuenta el local. Este no lo tenemos en cuenta. Entonces contamos 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos. Nos aplica entonces ¿cuál? Para cantidad de pisos de 1 a 6 pisos. Marcamos de 1 a 6. Posee domo. ¿Qué es el domo? El techo, ¿cierto? Entonces dijimos que sí tenía techo. Lo miramos ahí en el video. Sí tiene techo. Área superior del vacío, ¿cuál es? La separación que tiene ese techo, la separación que tiene ese domo. Entonces ahí nos vamos y miramos lo que miramos pues en el videíto que sí tenía una separación. Vamos a aplicarle este. Vamos a aplicarle este que no tenemos esta abertura. Esta abertura no existe. Solamente tenemos este. Entonces tenemos un ancho, un alto, perdón, por un largo. El largo, pues lo sabemos que es el lado de la planta, ¿cierto? Entonces la planta nos dice que tiene 3 metros. ¿Listo? Entonces para esa planta tenemos 3 metros de largo. Y el alto, vamos a ponerle un alto, pongámosle 50 centímetros, ¿cierto? 0,50. Entonces, ¿qué me dice aquí el informe de inspección? Área superior del vacío en metros cuadrados. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Multiplicamos 3 metros por 50. 1.5. Ah, este muchacho está en la jugada. Entonces, bueno, ese 3 por 50, 3 metros por 50 centímetros, nos dio 1.5. Y resulta que ese 1.5 es ¿qué? Solamente un lado, ¿cierto? Al otro lado tenemos otra vez 1.5. Listo, entonces ese realce del vacío me dio 3 metros. 3 metros cuadrados. Es el área total que yo tengo de ventilación ahí en ese vacío. Nos vamos al informe de inspección. Área superior del vacío, 3.0. 3.0 metros. Área en planta. ¿Cuánto tenemos de área en planta? Entonces dijimos que el vacío tenía ancho 3 metros por aquí y largo 3 metros. Entonces multiplicamos lado por lado, nos da 9 metros cuadrados. Área en planta, 9 metros cuadrados. Número de artefactos, tipo B o C. Entonces esta revisión que estamos haciendo es una revisión nueva. Por lo mismo, en el proyecto me tienen que decir qué artefactos van a quedar instalados. Entonces hay dos situaciones. Digamos que aquí no me van a quedar instalados artefactos tipo B o C, sino que solamente me van a quedar calentadores de 5 litros. Bueno, igual esto lo voy a utilizar solamente para ventilación. Entonces, número de artefactos, no tengo artefactos. No tengo ningún artefacto instalado. Lado menor, sería el lado menor del área del vacío, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el que mide menos? Pues los dos miden igual, entonces sería 3 metros. Lado menor, 3 metros. Infiltración inferior. Infiltración inferior. En este caso ponemos infiltración inferior. ¿Cómo lo sacamos? ¿Quién se la sabe? O si lleva, si no lleva. Mauricio, la infiltración inferior no es obligación en menos de 6 pisos. Si fuera para 7 pisos, sí tenía infiltración inferior. Si fuera para 7 o más pisos, tendríamos que hallar algún tipo de infiltración inferior bajo plataforma, bajo primer piso o por arrastre. Listo. Le pegó a la mitad. Casi, casi. ¿Qué nos dice la norma? Vacío interno para ventilación. Vacíos internos para ventilación. Por aquí
nos dice cálculo de ventilación requerida en la base de los vacíos, ¿cierto? La infiltración inferior. Hay dos condiciones. Primero, cuando se realicen evacuaciones de productos de combustión generados por los artefactos tipo B y tipo C sobre vacíos internos en edificaciones de 7 o más pisos. Hasta ahí lo que dijo el compañero, bien, ¿cierto? Pero, ¿qué más dice la norma? Donde se combinen los sistemas de ventilación y evacuación. O sea que si yo tengo una edificación de 7 pisos, pero solamente voy a ventilar, entonces no necesito tener infiltración inferior. ¿Listo? Entonces se necesita infiltración inferior cuando el proyecto está para ventilar y para evacuar también. Entonces en este caso, infiltración inferior. Primero que todo, pues lo que acaba de decir el compañero es de 1 a 6 pisos. Entonces listo, no necesito infiltración inferior. ¿Y cómo sé yo para dictaminar si cumple o si no cumple? Entonces tengo que evaluar todos estos valores que acabé de poner acá. Nos vamos a la norma. ¿Qué nos dice la norma? Al principio de los vacíos, dice, el vacío interno debe contar con las siguientes condiciones físicas. Si está cubierto en su parte superior con un techo, este tiene techo, el que estamos revisando, ¿sí o qué? Tiene techo, sí tiene techo. Esta debe debe dejar libre una superficie permanente de comunicación con el exterior del 25% de la sección en planta, con un mínimo de 4 metros cuadrados para ventilación o evacuación y 6 metros para combinación de evacuación, de ventilación y evacuación. Entonces, ¿qué dice acá? Debemos tener el 25% de la sección en planta. Entonces, nos vamos a la sección en planta. La sección en planta son 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto es el 25 de esos 9 metros cuadrados? Alguien que tenga ahí calculadora a la mano, que yo no la tengo. 25. ¿Cuánto? 2.25. 2.25. Listo. El 25% del área en planta del vacío son 2 metros con 25. ¿Y qué fue lo que pusimos nosotros en el informe? 3 metros. Hasta ahí aparentemente cumple, ¿cierto? Pero, ¿qué dice la norma? Mínimo 4 metros. O sea que esa separación que nosotros tenemos de 3 metros no nos cumple. Porque la norma me está diciendo que mínimo debe tener un realce de 4 metros cuadrados. Entonces, sí, claro, yo al constructor no le puedo exigir que me presente aquí las 4 caras ventiladas. Si él me va a presentar así como estaba en el video, solamente esta carita junto con la otra carita, perfecto. Con tal de que me garantice que en esas 2 caritas tengo la ventilación que me está pidiendo la norma. ¿Sí? Entonces, claro, si yo tuviera las 4 caras, como en este caso, como en este techito, si yo tuviera esas 4 caras levantadas, entonces ya cada carita tendría 1,50. Y si multiplico 1,50 por 4, eso me daría 6 metros, si fuera esta situación. Pero como no es esa situación, sino que es esta situación donde tengo un realce a un lado y un realce al otro lado, entonces ahí ya por ese lado, ese vacío no me está cumpliendo. ¿Listo? Área en planta. Vamos a la norma. Entonces dice que tenemos para 6 pisos y tenemos un área en planta. Entonces me dice, para edificaciones de 1 a 6 pisos, se considera vacío interno las condiciones físicas para la proyección de sistemas de ventilación. ¿Y lo estamos utilizando para qué? Para ventilación. Para ventilación. O sea que esta primera nota es la que nos aplica a nosotros. Aquel que tenga un área en planta igual o mayor a 2 metros cuadrados. Un área en planta igual o mayor a 2 metros cuadrados. ¿Cuánto es el área en planta que tenemos? 9 metros.
O sea que el área en planta sí nos cumple. ¿Qué más nos dice acá el informe? Lado menor. Ah, tenemos un lado menor de 3 metros. Volvemos otra vez a la norma. Un lado menor no inferior a 1 metro. Y en el informe que le pusimos, que tenemos 3 metros. O sea que por ese lado también cumple, ¿cierto? O sea que este me cumple, pero la embarramos acá porque el área superior del domo, del techo, no me está cumpliendo. Dejamos esa inspección así como está. Listo. ¿Ese vacío cumple o no cumple? ¿Toda la operación que hicimos cumple o no cumple? No, No cumple, ¿cierto? Porque el área superior, o sea, uno de los valores que yo acabo de ingresar acá no me está cumpliendo. Entonces, ese vacío no me cumple. ¿Qué hacemos ahí? ¿Rechazamos la instalación o todavía no la rechazamos? Vamos a revisar, vamos a hacer la periódica de este apartamento. Esta es la revisión periódica. Evaluamos el vacío y entonces el vacío no nos cumple. ¿Qué sigue ahí? ¿Ya? ¿Rechazamos? No, hacemos la revisión, verificamos que no tenga monóxido de carbono y dejamos la anotación de revisar cada 3 años. Correcto, sí, señor. Entonces tenemos una salvedad que salió por allá en la... ¿Quién llegó? Don Diego Vega, buenos días. Está tímido, compañero Diego. Listo, muchachos. Entonces, el vacío interno no cumple, ¿cierto? Pero entonces resulta que por allá la resolución 41385 sacó una salvedad que dice, si ese vacío no cumple, pero el propietario de ese edificio nos entrega la licencia de construcción o la primera escritura de esa edificación, la escritura primigenia, y podemos evidenciar que esa escritura o esa licencia fue emitida antes del 25 de abril del 2014, entonces ahí en el informe de inspección vamos a poner la fecha, ¿cierto? Garantizando que tenemos que nos presentaron la evidencia que cumple antes del 25 de abril del 2014. Y vamos a decir que ese vacío sí cumple. Perdón, que esa licencia sí cumple. Y tenemos la condición para poder aprobarla, para poder aprobar esa inspección. Con el hecho de que el vacío no cumpla, para decir nosotros que sí la podemos aprobar, debemos tener dos condiciones. La primera, que esa revisión ya no va a ser cada 5 años, sino que va a ser cada 3 años, ¿cierto? Adicional a eso, la segunda condición es que las pruebas de monóxido, ya no solamente monóxido en ambiente, sino monóxido diluido, me tienen que dar en 0 el ambiente y en 0 el monóxido diluido. Ya no tenemos acá la tolerancia que tenemos en el monóxido diluido, ese rango que tenemos en el monóxido diluido de 0 a 15. Ya sí o sí me tiene que dar 0. Listo, si ese monóxido diluido me dio 1, si el monóxido diluido me dio 1, ya es causal de rechazo. Ahí sí, lo sentimos, señor usuario, pues muy bonita su escritura, su licencia primigenia y todo, pero es que el monóxido no me está cumpliendo. Entonces ahí sí podemos decir nosotros que rechazamos la instalación. Listo. Si es un edificio, un proyecto nuevo, si es un edificio que apenas están construyendo, ¿cierto? Una edificación nueva, y el vacío no me cumple, ¿le hacemos la misma operación de acá de la 41385 o no? No, no le hacemos la misma operación porque si lo están construyendo quiere decir que lo vamos a revisar a la fecha, o sea, después de la observación que dice 41385, o sea que estamos después de 2014.
Exactamente, o sea, si es un edificio nuevo, es imposible que me vayan a presentar esta evidencia. Pues no tiene cómo. Si usted ve que apenas están levantando el edificio, no hay forma de que esto me lo puedan presentar. Listo, entonces ahí en ese caso lo sentimos, señor constructor, pero se le rechaza su instalación, se le rechaza su inspección. ¿Listo? Bueno, vamos a cambiar de caso. Ya tenemos otro, seguimos que sí tenemos un vacío interno y resulta que ese vacío interno es para combinado, ventilación y evacuación juntos. Seguimos en los mismos 6 pisos, ¿cierto? Entonces aquí ya la información, si tenemos un techo, el área superior del vacío, vamos a cambiarle el área superior del vacío. Entonces vamos a decir que esta área superior del vacío, acá tiene los mismos 3 metros, y esto acá tiene un realce de, pongámosle 1 metro. 1 metro de realce. Entonces, 3 por 1, 3. ¿Sí o qué? Tiene 3 metros a un lado y al otro lado tiene 3 metros. Entonces, 3 metros cada lado por el otro que tiene 3 metros. Se suman esos dos lados y eso nos da 6 metros cuadrados de realce. ¿Listo? Tenemos esos 6 metros. Ahora nos vamos acá al informe de inspección, área superior del vacío. En el área superior del vacío tenemos 6 metros. Nos vamos a la norma. ¿Qué dice la norma? Volvemos al principio. Entonces, el techo debe tener una separación del 25% de la sección en planta. Dice que 6 metros para combinación de ventilación y evacuación. O sea que el realce del techo debe tener mínimo 6 metros. Nos vamos. ¿Cuánto tiene el área? ¿Cuánto tiene el realce? 6 metros. Ah, bien. Por ese lado me está cumpliendo. ¿Sí o qué? Área en planta. Ya dijimos que tenía un área en planta de 9 metros. Pero vamos a ver qué dice la norma. 6 metros, de 1 a 6 pisos. Ya vimos que esta es sistema para ventilación solamente, o sea que esta no me sirve. Considera para la proyección de sistemas de evacuación, tampoco me sirve. El vacío interno, se considera vacío interno las condiciones físicas para la proyección de sistemas de ventilación y evacuación. Esta sí me sirve, esta nota. Aquel que tenga un área en planta igual a, entonces, ¿qué dice acá? El área es igual a 0.20 por el número de equipos y ese valor tiene que ser mayor o igual a 2.5 metros cuadrados. Entonces, 0.20 por número de equipos. Ah, bueno, pero entonces acá no tengo artefactos, pero bueno, sí, le vamos a poner artefactos. Entonces resulta que ese vacío que nosotros estamos evaluando, ¿cuántos pisos dijimos que tenía? Tenía 1, 2, 3, 4, 5 pisos, con 2 apartamentos en cada piso. Entonces son 10 apartamentos. Entonces tenemos 10 apartamentos, o sea, 10 calentadores, 10 artefactos, ¿cierto? Entonces nos vamos aquí. Número de artefactos. Tenemos 10, porque estamos haciendo una revisión nueva y nos están entregando el diseño, entonces esto va dentro del diseño, ¿cierto? Ya sabemos cuántos van a quedar. Entonces, número de artefactos, 10. Nos vamos a la norma. 0.20 por número de artefactos, o sea, por 10 artefactos. ¿Cuánto da esa operación? 2. 2. Listo. Sí. Entonces dice que para la proyección de sistemas de... Ah, no, perdón, es aquí abajo, es aquí abajo. Vacío interno, las condiciones físicas de sistema 0.25, perdón, 0.25 por número de artefactos mayor o igual a 3. 2.5. 2.5. Listo, entonces dice que tenga un área en planta igual a.
el cálculo que hicimos, un área en planta 2.5 y tenemos 9. Entonces acá me dice, el cálculo que acabamos de hacer nos dio 2.5. El valor mínimo son 3 metros cuadrados. Y tenemos 9 metros cuadrados, o sea que vamos sobrados por ese lado, ¿cierto? El lado menor, tenemos 3 metros de lado menor. ¿Qué nos dice la norma? El vacío interno debe tener un lado menor no inferior a 1.5. Y el lado menor que tenemos es 3, o sea que vamos sobrados por ese lado. Entonces aquí en este caso, evaluamos los 3 valores, el área superior que nos cumplió, el área en planta que nos cumplió y el lado menor que también nos cumplió. O sea que si todo eso nos cumple, quiere decir que ese vacío sí cumple. Si el vacío cumple, si ese vacío cumple, entonces, ¿qué hacemos con esta información de aquí? Fecha de licencia, se la pedimos al usuario, obviamente, ¿cierto? Nos debe presentar la escritura de la vivienda. ¿Cierto que sí? ¿Quién dijo yo? En todos los casos debemos solicitarle la licencia al usuario, ¿sí o no? No. O sea, en este caso que el vacío me cumplió. El vacío me está cumpliendo. La 41385 dice que yo le solicito esta información al usuario si no está cumpliendo el vacío, ¿cierto? Pero como sí me cumple ese vacío, entonces a mí ya no me importa esto. Fecha de licencia, rayita, no me aplica. Cumple, pues no me aplica. Y la revisión ya va a ser normalita, cada 5 años. O sea que eso tampoco me aplica. ¿Listo? Y aquí pues volvemos otra vez a tener el rango de tolerancia de la prueba de monóxido de carbono. El valor de monóxido de carbono, la norma me dice de 0 a 15, podemos tener de 0 a 15 normalito, sin ningún problema, sin ninguna inconveniente. Bueno, eso con respecto a vacíos de 1 a 6 pisos. Resulta que este vacío, volvemos al principio, si tenemos un vacío, el vacío va a ser solamente para ventilación y el vacío va a tener 7 pisos. El vacío tiene 7 pisos, vamos a tener un techo, el área superior del vacío, entonces pues ya dijimos que tiene un área superior de 3, un área en planta de 9 metros, tenemos 10 artefactos, pongámosle acá más artefactos, pongámosle 20 artefactos instalados. Y un lado menor de 3 metros, ¿cierto? Entonces volvemos otra vez a la norma. Estos valores, independientemente si me cumple o no cumple, pues los tengo que poner, ¿sí o qué? Entonces, como aquí ya me cambió las condiciones, vamos otra vez a la norma. ¿Y qué fue lo que dijimos? Que este es un vacío para ventilación, de 7 pisos para ventilación. Entonces, volvemos al principio. Esta condición del techado, independientemente para la cantidad de pisos que tenga, es la misma. Siempre van a ser mínimo 6 metros y siempre van a ser mínimo 4 metros si es solamente para ventilación o evacuación. Listo, este valor no cambia con la cantidad de pisos, va a ser igual. Entonces, tenemos un área superior del vacío de 6 metros. Entonces, para ventilación, evacuación, 6 metros para combinación. Entonces, la norma me dice 6 metros y tengo 6 metros, entonces aquí el vacío cumple. El área en planta. Entonces aquí, ahí sí nos vamos. Para de 1 a 6 pisos no. Para 7 o más pisos. Entonces acá nos dice, se considera vacío interno las condiciones físicas para la proyección de sistemas de ventilación. Entonces esta es la que nos aplica a nosotros, ¿cierto? Aquel que tenga un área en planta igual o mayor a 3 metros cuadrados y un lado menor no inferior a 1 metro. Entonces, ¿cuánto tenemos de área en planta? 9 metros. Y la norma me está diciendo 3, sobrado, pasa esa área en planta.
Y un lado menor de ¿cuánto dijo la norma? No inferior a 1 metro. El lado menor de este vacío tiene 3 metros. ¿Listo? O sea que este vacío estaba muy fácil. ¿Sí o qué? Este vacío, si es solamente para ventilación, listo. Ya saqué área superior del vacío, área en planta, lado menor. Todo bien. Infiltración inferior. Necesitamos. Nos falta poner el valor de la infiltración inferior. Como había dicho que solo era para ventilar, A ver, ¿qué fue lo que dijimos acá? Que es solamente para ventilación. Correcto, sí, señor. Entonces, en la norma no me exige infiltración inferior para ventilación. Entonces, el vacío cumple. Listo, brevecito. Pero entonces, vamos a ponerlo más chévere. Vamos a cambiar el tipo del vacío. Este vacío lo vamos a dejar para combinación de sistema. Lo vamos a hacer combinado. Y vamos a poner aquí un poquito más crítico la vuelta. Entonces vamos a decir que este vacío tiene 2 por 3. Este lado que tenga 3 y este lado que tenga 2. Entonces, ¿cuánto es el área de ese vacío? 6 metros. ¿Sí o qué? 6 metros cuadrados. Entonces, nos vamos al informe. Borramos esto. Borramos esto. Este no. Y este sí. Área en planta. ¿Cuánto dijimos que tenía? 6 metros. 6 metros de área en planta. Entonces, área en planta, 6 metros. El área superior del vacío. Pues, ¿qué nos decía la norma? El 25%. El 25% de la sección en planta. Y dijimos que ese vacío es para combinado, para ventilar y para evacuar. Entonces, el 25% de la sección en planta con un mínimo de 4 metros para ventilación, evacuación y 6 metros para combinación. Entonces, necesitamos un área en planta de 6 metros. ¿Y cuánto dijimos que tenía? 6 metros. Bien. O sea, por ese lado vamos cumpliendo. Área superior del vacío. ¿Cuánto necesitamos entonces para esa área superior del vacío? 25%. El 25% de 6 metros. ¿Y cuánto? 1.5. El área superior del vacío, 1.5. Sí. Listo. Pero entonces, volvemos a la norma. ¿Qué nos dice? Mínimo 6 metros cuadrados. Listo. Entonces, ahí ya nos vamos al esquema en planta. Vamos a hacer la evaluación de ese vacío. Y entonces, acá viene y nos dice, vamos a mirar este otro. Que este vacío tiene, el ancho, pues ya dijimos que tenía 3 metros, que está por la parte más larga, y de alto que tenga 80. Tiene 80 por 3. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto es 80 por 3? 2.4. 2.4. Sí. Entonces tiene un solo lado, mide 2.4. 2.4. Y tenemos este lado ventilado y el otro lado ventilado. O sea, dos lados de 2.4. Eso nos dio 4.8. Tenemos esos dos lados. Mire el realce que tiene, de 80 centímetros. O sea, eso es alto, es siempre altico. 80 centímetros y nos dio un área de 4.8. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Mínimo 6. O sea que por ese lado, el área superior del vacío ya no me cumplió.
tenemos 4.8. Por ahí ya no me cumplió. Tenemos el área en planta, tenemos el número de artefactos, el lado menor. Entonces, ¿cuánto dijimos que tenía el lado menor? El lado menor dijimos que tenía 2 metros del lado menor. 2.4. No, el lado menor el lado menor que me está pidiendo acá es el lado menor del vacío, De planta. de la planta. Entonces dijimos que este lado tiene 3 metros y este lado le dijimos que iba a tener 2 metros. ¿Sí? Entonces el lado menor del vacío tiene 2 metros. ¿Y cuánto dice la norma? A ver, de 1 a 6 pisos, 7 pisos. De 7 pisos para sistemas de ventilación, este no es. Sistemas de evacuación, este tampoco es. Sistemas de ventilación y evacuación. Entonces nos dice, aquel que tenga un área en planta igual a 0.4 por número de equipos mayor o igual a 4 metros. ¿Y cuánto? Entonces, 0.4 por número de equipos. ¿Cuántos equipos dijimos que teníamos? 20 equipos. Entonces, 0.4 por 20, ¿cuánto nos dio? 8. 8 metros. Entonces, acá dice mayor o igual a 4 y tenemos 8. Entonces, el lado menor, estamos más colgados. 8 metros. Perdón. El lado menor que necesitamos es de 8, pero el que tenemos es de 2. O sea que aquí tampoco nos cumplió esta parte. El área en planta sí nos cumplió. Y el área superior tampoco nos cumplió. O el área en planta no cumplió, sí. Ah, mentiras, qué pena con ustedes, pero aquí, este es el área en planta. Aquí nos fuimos para donde no era. El área en planta no es esta la que no cumplió, sino esta. El área en planta, que acabamos de hacer el cálculo que nos dio 8 y tenemos 6 metros. O sea que esa área en planta tampoco nos dio. Listo. Y ahora sí, el vacío debe tener un lado menor igual a. El lado menor es la raíz cuadrada del área dividido 1.5. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área acá? El área que nos dijo este cálculo que debíamos tener, ¿cierto? Entonces, acá nos dijo que debíamos tener 8 metros cuadrados. Entonces, hacemos esta operación y esto nos da ¿cuánto? ¿Quién dijo yo? Ahí se está preguntando el lado mínimo. ¿Cuánto está en el área? El área son 8. 3.46. 3.46. Bueno, Sí, señor. entonces al compañero le dio 3.46 y dice mínimo 2, ¿cierto? El vacío debe tener un lado menor de 3.46 y dijimos que tenía 2. O sea que por ese lado tampoco nos dio. Ahí sí nos rajamos, complicado. Bueno, y dijimos que este vacío debe ser combinado para ventilación y evacuación. O sea que ahí sí necesitamos la infiltración inferior. Nos vamos otra vez a la norma. Entonces, por ahí al final dice que combinen sistemas de ventilación y evacuación. Ah, bueno, sí, es nuestro caso. Entonces, tenemos varias opciones. Tenemos desarrollo bajo plataforma. El aporte de aire en la base del vacío interno se realiza bajo una plataforma que se encuentra en la comunicación directa con el exterior. Para este caso, el área mínima requerida de ventilación es igual a
la sumatoria de las potencias por 6 centímetros cuadrados. Entonces, bueno, entonces ahí ya necesitamos saber las potencias. Número de artefactos tipo B2. Tenemos 20 artefactos. Tenemos 20 calentadores. Que cada calentador tenga una potencia de 20 kilovatios. Entonces serían 20 calentadores por 20 kilovatios. Eso nos dio 400 kilovatios. Listo, entonces para este valor acá, lo que hacemos es 400 kilovatios por 6 centímetros. Y eso nos dio 2.400 centímetros cuadrados. Listo, cancelamos acá kilovatios con kilovatios y el valor total que nos debe dar son 2.400 centímetros cuadrados. Ese valor de 2.400 centímetros cuadrados es esta separación, esta abertura que yo debo tener acá de ventilación inferior. Listo. O sea que eso sería de cuánto de lado por lado. Sería una abertura de lado por lado de 48 centímetros. Para sacarle lado por lado a los 2.400 le sacamos la raíz cuadrada y eso nos da 48.98 centímetros, o sea, 49 centímetros aquí. ¿Listo? 49 por 49. Entonces ahí, ¿cuál es el valor que vamos a poner en el informe de inspección? 2.400 centímetros, que esto es lo que necesitamos, ¿cierto? Esto es lo que necesitamos de infiltración inferior. Entonces, si nos vamos al planito, ¿dónde va a estar esa infiltración inferior? Aquí. Debemos tener una abertura acá que me comunique, obviamente, si este parqueadero o este semisótano está en comunicación directa con el exterior. Pues si esto está cerrado completamente, pues esto no me va a servir acá para nada. ¿Listo? Debe tener una comunicación de 49 por 49. Esos 2.400 centímetros cuadrados, entonces ya en el informe de inspección, ¿qué nos dice? Infiltración inferior, pero me la está pidiendo en metros. Entonces, 2.400 centímetros cuadrados son 2.4 metros. Y esa sería la infiltración inferior que necesitamos. El otro método que utilizamos es desarrollo por conducto horizontal. Ese desarrollo por conducto horizontal, ¿qué nos dice? La sumatoria de las potencias por 11 centímetros. Entonces dijimos que teníamos 400 kilovatios. 400 kilovatios por 11 centímetros, que eso nos da 4.400 centímetros cuadrados. Listo. Este tipo de ventilación, entonces, es así, por unos conductos. Tenemos un conducto, porque esto acá es completamente cerrado, completamente hermético, no nos sirve para nada. Entonces, ya lo que hacemos es tomar unos conductos, o uno o varios, que es el que me va a aportar ventilación inferior a este vacío. Sí, compañero Dubán, ¿va a hablarnos, compartirnos algo? ¿O se le fue el dedito? Nada. Listo. Entonces, este tipo de ventilación, entonces, es la sumatoria de las potencias por 11 centímetros, que eso nos da 4.400 centímetros. Pero, adicional a eso, dice, para este caso, el lado menor del conducto horizontal de ventilación debe ser igual a el volumen, o sea, este valor que acabé de hallar, dividido 1.5, la raíz cuadrada del volumen dividido 1.5. Listo, entonces ahí ya le sacamos el valor y ese es el lado mínimo que debe tener ese conducto. Que este valor de aquí,
4.400 no necesariamente tiene que ser en uno solo, puede repartirlo, con tal de que el valor me dé esta área del lado menor. Si me dio ese valor, perfecto. Entonces, 4.400 es el valor que ya yo voy a poner en el informe de inspección, expresado en metros. Entonces, 4.4. Esa es la infiltración inferior. Listo. Y el otro tipo de ventilación, la más común, la más fácil de desarrollo por primer piso, que es la sumatoria de las potencias por 22 centímetros. Esa sumatoria de las potencias por 22 centímetros es esta abertura que tenemos acá, que es la más común, la del primer piso, cuando encontramos aquí el señor portero del edificio, y aquí vamos a tener acceso, y aquí pues ya tenemos el vacío, ¿cierto? Entonces, este valor tiene que ser por 22 centímetros. Entonces, ahí sería los 400 por 22 centímetros, serían 8.800 centímetros cuadrados, que debe tener esta abertura. Entonces tiene que tener 8.800 centímetros cuadrados. Y si a esa abertura le sacamos ¿cuál es el lado menor que debe tener? Le sacamos pues la raíz cuadrada, eso nos da un lado de 93.8 centímetros. Listo, 93.8 para que nos dé 8.800 centímetros cuadrados. Entonces, esto ya lo llevamos al informe de inspección, 8.800, y eso nos dio una infiltración inferior de 8.8 metros. Listo. ¿Entendido hasta ahí? Todo perfecto. ¿Dudas? ¿Ya pueden viajar para Bogotá? ¿Todo tranquilo? Bueno, lo tenemos todo muy claro. Hay una cuestioncita acá, ¿cierto? Entonces, nosotros en este momento estamos evaluando el vacío. ¿Qué pasa si en ese edificio que nosotros estamos evaluando este vacío? Todo esto es el apartamento, ¿cierto? Y entonces resulta que en ese apartamento, miren donde tenemos la cocina, que obviamente tenemos la ventilación aquí hacia el vacío, pero resulta que acá tenemos la cocina, acá tenemos la cocina, y esa cocina me comunica con la sala, y esa sala me comunica con el balcón, y acá tengo una rejilla de ventilación. ¿Se utiliza la rejilla o no se utiliza la rejilla? ¿Utilizamos el vacío o no utilizamos el vacío? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se la sabe? ¿Nadie? ¿Al Pinochazo? ¿Al Tim Marín, el último que entró? Don Diego Vega, cuéntenos si estás, no estás. No vino, si están escuchando, se durmieron. Hola, buenos días. ¿Alguien? Sí, sí, está escuchando. Ah, bueno, yo pensé que me habían dejado solo. Muchas gracias, don César. Bueno, muchachos, entonces, en este caso, si la cocina
tiene comunicación directa al exterior por medio de una rejilla, prima esta rejilla. ¿Listo? Prima esta ventilación. O más aún, si nosotros le hacemos el cálculo a todo esto, sumamos la sala, sumamos la cocina, sumamos el corredorcito, sumamos acá el patiecito, y eso nos dio para método estándar, prima el método estándar. ¿Listo? Entonces ahí ya no tendríamos en cuenta el vacío interno. Uy, qué bien. ¿Por qué se los digo? Esto es un caso real, como les dije, ¿cierto? Del videito que les mostré pues ahorita. En el plano, en el proyecto, cuando recién iban a construir este edificio, dijeron, ah, sí, esto va a tener un vacío interno, ¿cierto? Va a comunicar acá con el vacío y tal. Pero resulta que ese edificio ya lo construyeron. Y nos vamos a la vida real. Listo, aquí está pues como quedó el edificio. Acá están los medidores, quedaron en la fachada. Los locales pues obviamente quedaron con gas y quedó con ventilación hacia la fachada. Y cada uno de los apartamentos quedó con una celosía, quedó con una ventilación. Cada uno de los apartamentos quedó con una ventilación hacia la fachada. Listo, entonces este es el edificio y acá están las ventilacioncitas. Cada uno tiene pues ahí su ventilación y acá pues me están presentando el tipo de ventilación que me entregaron. Detalle de ventilación de los locales y de los apartamentos, una rejilla de tanto por tanto y esa ventilación. Entonces acá dice área mínima requerida y aplicamos el método 2 de la 3631 que va directamente hacia el exterior. Esta es la ubicación del edificio, entonces esta es como la fachada de los apartamentos. Don Sergio, ¿nos quiere compartir algo? Una duda, Mauricio, que me surge. En este caso, bueno, en el caso entonces donde no tuviese lo que son las aberturas del exterior, sino la abertura hacia el vacío, entonces primaría el vacío en vez de la abertura, ¿cierto? Sí, claro, obvio. O sea, la idea es no complicarnos con el vacío, ¿cierto? Pero si en este edificio definitivamente no construyeron una celosía, no construyeron rejilla, como es el caso aquí pues de lo que está plasmado en la planta, donde nos están diciendo que la ventilación va a ser hacia el vacío, y pues realmente fue hacia el vacío, ¿cierto? Realmente sí hicieron esa ventilación hacia el vacío. Usted mide, hace el cálculo, le suma aquí el área de la sala con el área de la cocina, con todo lo que usted pueda sumar, y eso no le dio para estándar, pues sí, infelizmente, si usted no sabe hacer el cálculo, pues toca sacar la norma y ahí vamos a aplicar la ventilación al vacío. Aquí lo que le estoy diciendo es sobre que sí, claro, efectivamente el vacío está construido, ¿cierto? Aquí construyeron pues el vacío y de hecho la red de gas tiene un calentador acá que está pegadito a la ventana del vacío. Acá está la red de la estufa, la conexión de la estufa. Pero acá, mire que me están entregando la ventilación a la fachada. Mauricio, Hola, señor. una pregunta, dado caso que el vacío solo hubiera sido diseñado para ventilación, pero después en la siguiente revisión se ve un calentador tipo B con Sí. conexión al vacío. Ahí cambiaría la forma pues de evaluar el vacío y ya se volvería de ventilación evacuación, o qué se tomaría ahí. Bueno, en este caso en específico, por ejemplo, resulta que aquí, si tenemos el calentador, tenemos este calentador de 11.7, que es un calentador de 5 litros, pero resulta que fuimos a hacer la revisión y tiene un calentador de 13 litros, de 10 litros. Y ese calentador va a tener un ducto de evacuación, ¿cierto? Entonces, tenemos la opción de que, gracias a Dios, el constructor me instaló una rejilla hacia el exterior, me instaló una abertura hacia el exterior. Entonces, en este caso, yo evalúo el vacío solamente para para evacuación. Solamente le hago la evaluación para la evacuación porque la norma me lo permite, ¿cierto? Acá la norma me está diciendo que, acá me está diciendo que el vacío puede ser solamente para ventilación o solamente para evacuación o para los dos. Entonces, en el caso de este planito,
me sacaron un ducto, entonces yo lo puedo utilizar solamente para evacuación. Lo voy a tener solamente para la evacuación y ahí ya se le hace el cálculo. Si es para uno de los dos sistemas, pues lo que yo le voy a exigir en cuanto a los lados de las aberturas y eso, pues es mucho menor, ¿cierto? Es mucho más fácil para mí hacerle esa evaluación. Pero en lo posible, pues si yo no tengo necesidad de hacer el cálculo de ese vacío, que a nadie nos gusta hacer un cálculo de ese vacío, y tenemos la opción, bien sea por rejilla o por método estándar, si le vamos a hacer el cálculo por método estándar a esa instalación, fantástico, perfecto, mucho mejor sería. Listo. Eso es pues como para que no nos enredemos y para que no tengamos necesidad de hacer pues toda esta operación. Bueno, otra cuestión es que debemos tener en cuenta las separaciones. Listo, las separaciones del vacío, las separaciones que tenemos acá, entonces nos dice disposición de los conductos de evacuación de productos de combustión de artefactos tipo B o tipo C sobre los vacíos. Entonces acá la norma me dice que debo tener unas separaciones de los ductos de evacuación con respecto de otras cosas, ¿cierto? O sea, de otros servicios, eh, de otros ductos, de una ventilación. Señor, cuéntamelo. Mauricio, qué pena. En el caso entonces ya el acta, ¿usted qué haría? Cuando se encuentre entonces el que el edificio cuente con vacío, pero entonces cumpla método estándar. En el acta, ¿usted colocaría cuenta con vacío interno, sí o no? Porque pues No, al colocar sí, entonces tendría que hacer el cálculo. exactamente. Entonces, vacío interno, no, porque no vamos a tener en cuenta ese vacío. ¿Listo? Vale, listo. Eso del vacío pasa mucho, ese ejemplo, con algo muy típico y es cuando nosotros tenemos acá una ventilación. Olvidémonos acá de este vacío. Vamos a hacer la inspección y resulta que tenemos acá la evaluación de la ventilación. Si yo le hago la evaluación del área que tiene los metros cúbicos la instalación, la vivienda, y decimos que sí es método estándar, pero también tiene unas rejillas, ¿la ponemos o no la ponemos? No, No hay necesidad porque está cumpliendo estándar. porque cumple. Correcto, sí, señor. Si yo dije acá que la ventilación es método estándar, esto a mí ya no me interesa para nada. Así tenga, no importa. Lo primordial, lo que prima es lo fácil, por decirlo pues así, pero sí, ¿cierto? Entonces es el método estándar. Ya si no me dio método estándar, entonces bueno, miremos a ver qué otro método me da. Entonces lo mismo pasa acá. Si no me da método estándar, bueno, entonces miremos cuál es el otro método que me puede dar. Uno de los métodos que tengo que evaluar, entonces ya sería el vacío interno. Si no, no tengo necesidad de hacer la evaluación a ese vacío interno. ¿Listo? Bueno, acá tenemos entonces la separación de los ductos, de los conductos. La más importante que ustedes deben tener en cuenta, y no solo para los vacíos, es esta de acá. Con respecto a ventilaciones. ¿Listo? Con respecto a la ventilación permanente o ventanas móviles, debe tener una separación ese conducto de 40 centímetros. Se presenta el caso muy común de que tenemos esta ventilación, aquí está la ventilación, y por esa misma ventilación cogen y tienen acá el calentadorcito instalado y cogen y le sacan el ducto ahí por el huequito de la ventilación. Es mucho más fácil romper esa celosía de aluminio que hacerle un roto pues al vidrio o que hacerle un roto aquí al concreto, ¿cierto? Para los instaladores es mucho más fácil hacer una cosa de esas. Pero entonces, ¿qué pasa? Al momento de yo hacer esto, esta ventilación ya no me sirve. Porque según que me está diciendo la norma, debo tener una separación de 40 centímetros. Entonces yo esto no lo puedo tener en cuenta. Ya si la rejilla
Ya si la rejilla está de toda la ventana, entonces listo, le tomo la separación de esos 40 centímetros del ducto a donde me dé los 40 centímetros, y la ventilación que sí me va a servir, que me va a aplicar, es a partir de aquí. Esta es la ventilación que yo voy a tener en cuenta. En otra capacitación me decían, no, pero es que eso es del borde de los roticos que tiene acá el calentador. Y no, no es así. Porque acá el muñequito, acá el dibujito es muy específico, que acá me está mostrando. Acá no me está diciendo así una medida diagonal como me la está mostrando acá. Acá me está mostrando desde del centro del ducto hacia el extremo de la ventilación. Es el punto G. ¿Sí? Y mire que acá volvemos a la norma y acá me está diciendo el punto G. Y ya por acá en el otro dibujito tenemos lo mismo. La misma cosa. Del punto G, del centro del ducto hasta donde está la celosía, hasta donde está la ventilación. ¿Listo? Entonces acá sí me la está mostrando en diagonalcito. Tengo que tener esta separación, tengo que tener esta separación, tengo que tener esta separación. Mire que todas me están hablando del mismo punto G. En cualquier parte del calentador, de la salida del calentador hacia una ventilación, debo tener 40 centímetros. O sea, la salida del calentador, del ducto en todo su radio debe tener 40 centímetros. Listo, y esto muchas veces no lo estamos haciendo cumplir. No sé cómo estén por allá los calentadores, pero pues aquí sí se ve mucho. Que cogen por esta ventana y acá por este huequito me sacaron el ducto de evacuación. Ya con este ducto de evacuación, pues esta ventana ya no me sirve. Listo. Eso por un lado, no me sirve como ventilación. Y por otro lado, si, bueno, pues no hubo más que hacer, toca dejarle ese ducto de evacuación por ahí al usuario. Listo, perfecto. Dejémosle el ducto de evacuación al usuario ahí. Pero esta ventana, este resto de ventilación, al menos en el radio de los 40 centímetros, hay que sellarlo. Listo, debe estar tapado. ¿Por qué motivo? Por algo que se llama el revoco. ¿Qué es el revoco? Que cuando esto empieza a botar acá monóxido de carbono, ese monóxido se puede devolver y entrar por esa misma ventilación. ¿Sí? Por la misma ventilación, por acción del viento y eso, me va a causar ese revoco. Entonces, esa rejilla debe estar completamente selladita para poder que cumpla esa ventilación. ¿Listo? En este caso, solamente me están hablando de estas distancias en los vacíos, ¿cierto? Entonces dice, disposición de conducto de evacuación, los productos de la combustión sobre vacíos internos. Listo. Y me pueden decir, no, pero es que ahí solamente están hablando de vacíos. Y es verdad, solamente me están hablando de vacíos. Pero si nos vamos a la norma de los ductos de evacuación, si nos vamos a la norma de ductos de evacuación, que viene siendo la 3833, entonces acá, ¿qué dice? ¿Qué es lo que nosotros evaluamos? Especificaciones para el dimensionamiento, construcción y montaje de sistemas de evacuación. De evacuación. Verificaciones que se deben realizar en un artefacto y requisitos generales de localización para los extremos terminales. Localización para los extremos terminales. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta esto, si nos vamos a esta norma 3833, por ahí hay una tablita en la norma 3833 donde me va a mostrar exactamente lo mismo que me está mostrando acá la 3631. Y por ahí hay un dibujito, los que han mirado la norma, hay un dibujito de una casita. Hay un dibujito de una casita en la 3833. Por acá tiene una ventanita, por acá tiene un ductico, por acá tiene otra ventilación, por acá tiene otra cosita. Y nos está especificando cada uno de los puntos. Aquí tiene que tener una separación de tanto, una separación de tanto, una separación de tanto. Entonces, es exactamente lo mismo.
Entonces, esta tablita no aplica solamente para vacíos internos, para que lo tengamos muy en cuenta, sino que aplica también para todos los otros. ¿Listo? Listo, mis muchachos. Básicamente era eso, preguntas, quejas, solicitudes, reclamos, nada, todo tranquilo, todo perfecto, todo muy chévere. Espero que les haya servido, que hayan aprendido alguna cosita. Listo, solo nos queda entonces, les voy a enviar el enlace